Rora te celire super, et nubes pluant justum. Rora te celire super, et nubes pluant justum. Ne iras caris Domine, ne ultrame mineris iniquitatis, exet civitas sancti facta est deserta, Sion deserta. Buenas noches para todas las personas, un saludo fraterno a todos quienes nos han estado acompañando durante este ciclo de talleres bíblicos. Nos encontramos ya en el 7º día de estos encuentros tan especiales que hemos tenido a la luz de la palabra de Dios. Hoy de manera especial tendremos en este 7º encuentro un tema muy especial, la semilla de la palabra, la parábola del sembrador en el Evangelio de Mateo. Y esta experiencia, esta reflexión nos la hará el padre Pablo Emilio Luques Pulido, sacerdote diocesano de esta diócesis de Facatativá, quien es doctor canónico en teología bíblica de la Universidad o de la Facultad de Teologías de París, quien también pues hace parte de los profesores que trabajan con nosotros acá en el seminario. El padre Pablo Emilio pues actualmente se desempeña como párroco de la parroquia Divina Misericordia de Jesús en Madrid, aquí en Cundinamarca. Pues vamos a disponernos con el corazón, con la vida, con lo que somos, para que lo que el Padre nos va a compartir pues también ayude a nuestro seguimiento de Jesús. De petra deserti ad montem filie Sion, ut oferat ipse iugum capti. Para mí es un gran placer poder hacer parte de las intervenciones que el Seminario de Villa Paul organiza en este mes de septiembre, mes de la Sagrada Escritura, mes de la Biblia. Nos hemos propuesto conocer a Jesucristo por medio del evangelista San Mateo. Y en este día quiero compartir una parábola que nos cuenta Jesucristo en el Evangelio según San Mateo. Mateo tiene muchas parábolas, pero hay un capítulo especial donde se concentran 7 parábolas sobre el reino de los cielos. Ese capítulo es el capítulo 13. Y yo quiero compartir con ustedes en el día de hoy una pequeña reflexión sobre la primera parábola que aparece en este hermoso capítulo 13, llamado Discurso en Parábolas. Antes de comenzar en mirar esta parábola primera del capítulo 13, me permito recordar algo que muchos de ustedes ya conocen, cómo el Evangelio de Mateo está estructurado a partir de 5 grandes discursos de nuestro Señor Jesucristo, probablemente queriendo hacer un paralelo con el Pentateuco, con la ley mosaica contenidos en la Torá, en esos 5 primeros libros de la Biblia, donde para un judío Dios revela toda su verdad y su relación gratuita con el pueblo escogido. Así como la Torá está contenida en 5 libros, entonces Mateo ha querido estructurar probablemente su evangelio a partir de 5 grandes discursos de nuestro Señor Jesucristo. El primer discurso es el discurso del Sermón de la Montaña, que encontramos en los capítulos 5 a 7 del Evangelio según San Mateo, donde pudiéramos decir está toda la identidad cristiana contenida en ese hermoso discurso del Sermón del Monte. El segundo discurso es el discurso misionero que encontramos en el capítulo 10 de San Mateo. El tercer discurso es el discurso en parábolas que aparece en el capítulo 13, que será nuestro tema de reflexión en este día. El cuarto discurso es el discurso sobre la comunidad
o discurso sobre la iglesia, Mateo capítulo 18. Y el quinto gran discurso es el discurso escatológico, contenido en el capítulo 24 y 25 de San Mateo. Esos son los grandes 5 discursos que Mateo nos presenta en este hermoso evangelio para que nosotros, los lectores de este libro, podamos descubrir las enseñanzas de Jesucristo sobre diversos temas. Volviendo a nuestro capítulo 13 o el discurso en parábolas, vamos a descubrir que la atención se centra en el anuncio del reino de los cielos o el reinado de Dios. Ustedes saben que Mateo, que es un evangelio que tiene como destinatario principal a los judeocristianos, es muy prudente con el vocabulario que emplea. Para un judío, el nombre de Dios es tan sagrado que no se pronuncia de cualquier manera. Entonces, Mateo no habla del reino de Dios, como lo hace Marcos y Lucas, sino que Mateo prefiere hablar del reinado de los cielos. Entonces, los cielos es el espacio donde habita Dios y es una forma de respetar el nombre tan sagrado de Dios para no pronunciarlo, y se pronuncia entonces los cielos, reinado de los cielos o reino de los cielos. Y ese es el tema del capítulo 13, donde encontramos 7 hermosas parábolas acerca del reino de los cielos. Pero curiosamente, nuestra parábola de estudio para hoy es Mateo 13, versículo del 3 al 9, donde no comienza diciendo el reino de los cielos se parece a un sembrador que sale a sembrar, sino que comienza directamente, le encontramos en nuestra Biblia, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Pero después vamos a descubrir en la explicación que el mismo Jesús nos da de esta bonita historia, la explicación de esta parábola, la vamos a encontrar en el versículo 18 a 23. Mi propósito no es detenerme en la explicación que va a dar Jesús a sus discípulos de esta historia de un sembrador que salió a sembrar. Una historia que, estoy seguro, la conocemos todos casi que de memoria. Se llama así la parábola de la semilla o del sembrador, también conocida como la parábola de los 4 terrenos. Yo quisiera detenerme solamente en el relato de la parábola. Repito la cita bíblica, se trata de Mateo, capítulo 13, versículo 3b a 9, la mitad del versículo 3 hasta el versículo 9, donde Mateo presenta esa primera parábola de esa enorme colección de 7 parábolas sobre el reino de los cielos en el capítulo 13. Permítanme, por favor, leer la parábola con ustedes. Si pueden tener su Biblia, les agradezco que vayan siguiendo la presentación mirando en la Biblia de cada uno de ustedes. Mateo capítulo 13, versículo del 3 hasta el 9. He aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se lo comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad la tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Es ese texto que vamos hoy a poner en consideración para nuestro estudio en este día del mes de septiembre. Quiero enfatizar en que, si bien es cierto le ponemos nombre a la parábola como parábola del sembrador, algunos especialistas la llaman la parábola de los 4 terrenos. ¿Cuáles son esos 4 terrenos? Pues los terrenos donde cae la semilla. Un primer terreno
que es la que cayó al borde del camino. O sea, el camino pedregoso donde vienen las aves y se comen la semilla. El segundo terreno tiene que ver con un terreno lleno de pedregales, donde no hay mucha tierra fértil, hace que la semilla brote, pero se seca rápidamente. El tercer terreno es un terreno lleno de espinos, que termina ahogando a la buena semilla, y finalmente el cuarto terreno, la tierra fértil, apta para que la semilla produzca fruto. Cuando miramos la explicación que Jesús da a esta parábola, vamos a darnos cuenta que Jesús se centra, pone su atención en los terrenos, en esos 4 tipos de terrenos. Pero la parábola que nos cuenta Jesús parece tener una invitación a mirar sobre todo la semilla, no los terrenos, sino la semilla. La semilla aparece aquí como el protagonista de nuestra historia. Una semilla que sabemos es la palabra, por la explicación que conocemos de antemano que nos da el mismo Jesucristo. Esa semilla, para hablar de la palabra de Dios, es recurrente en el Antiguo Testamento. Voy a dar solo a título de ejemplo un pasaje del profeta Isaías en el capítulo 55, versículo del 10 al 11. Hay una metáfora sobre la semilla y dice así: como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y de hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Es muy tradicional en el mundo judío, en el mundo bíblico, recurrir a la naturaleza para encontrar un lenguaje apropiado de Dios. El lenguaje de Dios es un lenguaje muy experiencial. Dios, que conoce nuestra capacidad mental, nos presenta un lenguaje bastante concreto. Y Jesús entonces acude como método pedagógico a un lenguaje muy concreto, al lenguaje en parábolas. Comencemos a explicar qué es una parábola finalmente. Una parábola es una comparación en forma de historia. Efectivamente encontramos otra técnica que emplea Jesús, especialmente en el Evangelio de San Juan, que es la alegoría. La alegoría también es una comparación de dos realidades, solo que la alegoría, cada elemento de la historia, del relato, se aplica con exactitud a un elemento de la realidad. Mientras que en la parábola, que es una comparación incluida en una historia, nos está invitando a mirar lo fundamental, a no quedarnos en los detalles. Y una tentación, que a veces caemos en esa tentación para querer interpretar una parábola, es tomar cada elemento y buscar a qué hace referencia. Y nos olvidamos del foco principal, hacia dónde apunta la parábola. ¿Por qué Jesús nos habla en parábolas? Esa es una buena pregunta. La parábola tiene el arte de cautivar al auditorio. Jesús evita largos discursos que pueden captar la atención de 2 minutos del auditorio y después el auditorio se dispersa. Ustedes más que nadie lo saben, como nosotros como sacerdotes, a veces nuestras homilías, como son tan abstractas, pues el auditorio se dispersa con facilidad. En cambio, la parábola, que es una historia concreta, logra cautivar la atención y podemos llegar al corazón, no solamente a la razón, sino también al corazón. Porque uno de los objetivos de la parábola, como técnica de persuasión, es que cautiva la atención, pero también permite que el lector o la persona que está escuchando intervenga en la historia, sacando sus propias conclusiones.
Una parábola no tiene como objetivo primero enseñar, busca persuadir para que, como nosotros somos tan malos jueces de nosotros mismos, somos jueces expertos para juzgar la vida de los demás, a través de la parábola uno termina identificándose con algún elemento de la historia. Doy un ejemplo concreto, la historia de la parábola del hijo pródigo. Entonces uno dice, uy, yo a veces soy como el hijo pródigo, yo he traicionado a Dios, he querido hacer mi propia vida lejos de Dios, entonces me siento indigno, pero me arrepiento, y qué bonito sentir el amor de Dios que me perdona. De alguna forma la parábola nos atrapa para involucrarnos en la historia que se nos cuenta. Volvamos a nuestra historia de la parábola del sembrador en el Evangelio de Mateo, una parábola que tiene su paralelo en Marcos. Pueden leer también esta misma historia en Marcos capítulo 4 o en Lucas capítulo 8. Esa parábola hace parte de la tradición sinóptica. Y miramos lo propio de Mateo. Mateo entonces nos muestra directamente, Jesús sin ningún preámbulo nos cuenta esta bonita historia de un sembrador que sale a sembrar. Hoy en el siglo XXI nos parece que ese sembrador es un mal sembrador porque no preparó el terreno, escogió cualquier clase de terreno para botar su semilla. Uno dice, qué desperdicio de la semilla, tan mal agricultor era este hombre. Pero tenemos que ser objetivos y mirar que la agricultura hace 2000 años no tenía la técnica que se tiene hoy para sembrar. Entonces, de alguna forma, el sembrador cogía la semilla y en un acto de confianza en la providencia la arrojaba a cualquier tipo de terreno. Y aparentemente hay un desperdicio, sí, porque ustedes ven que 3 clases de terreno, la semilla se malogra, pero finalmente cuando cae en terreno fértil, compensa esa semilla que se arrojó, se recupera la que se perdió, porque Mateo nos habla cómo produce esas semillas, una el 100 por 1, otras el 60 y otras el 30. Miremos entonces que el gran protagonista de esta historia es la semilla. Uno puede pensar que el sembrador es Jesucristo, o en el tiempo de los discípulos, los mismos apóstoles, que tienen la misión de sembrar la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios, que generosamente se siembra sin calcular el terreno donde caiga. La predicación de esta palabra maravillosa se lanza a todo el mundo, independientemente de que esa semilla, esa palabra sea acogida. A nosotros nos gusta en este siglo XXI buscar la eficacia, ser muy efectivos. Y Dios no nos está pidiendo tanta eficacia, nos está pidiendo más fecundidad, que nuestra vida sea más fecunda en ese trabajo de anunciar su palabra, independientemente de que veamos o no veamos resultados. A veces una buena semilla toma bastante tiempo antes de brotar, de salir de la tierra. Entonces, la invitación que nos hace esta parábola en sí misma, repito, independientemente de la explicación que vamos a encontrar en el versículo 18 al 23 del mismo capítulo 13, hoy queremos centrarnos solamente en la historia en sí misma. Hace un ratico les decía, la explicación que da Jesús pone su acento en el terreno. Pero si miramos esta parábola, el acento está puesto en la semilla. Esa semilla es la palabra de Dios. El terreno sabemos que es el corazón humano, que no siempre está dispuesto para coger la semilla. Pero aquí se ve la gratuidad de Dios queriendo que su palabra llegue a los rincones de la tierra, independiente si da fruto o no. Es una invitación a no desesperarnos cuando no vemos que esa semilla esté dando fruto. Llegará un momento, llegará a encontrar un terreno propicio tarde o temprano, y por ese fruto que produce ese terreno propicio, valió la pena sembrar la semilla. Entonces, pidámosle al Señor en este día, nos dé la gracia de ser buenos sembradores como lo hizo Cristo. Jesucristo sembró la palabra divina, Él mismo era la palabra de Dios, vino a habitar entre nosotros
en un territorio concreto que hoy llamamos Tierra Santa. Y muchos le dieron la espalda. Su palabra no fue escuchada. Y aparentemente se malogró esa palabra. Pero también en la perseverancia de un Dios que ama a la humanidad, en la paciencia que Dios nos tiene, se sigue sembrando esa palabra, esa semilla. Y en algún lugar tiene que fructificar. Que nosotros también seamos esos misioneros que con nuestro testimonio de vida, con nuestras actitudes, sembremos esa semilla, independientemente del fruto que produzca el terreno. La semilla de Dios es buena. Aquí la semilla no es la culpable de que no fructifique. La culpa está en el terreno. Pero incluso un buen terreno, como lo dice el Evangelio, un buen terreno no siempre dará el 100 por 1. Otros dará el 60. Otro terreno dará el 30, porque los que somos campesinos sabemos que aunque tengamos un terreno fértil, dependemos de muchos factores para que la cosecha sea abundante. A veces necesitamos que el año sea mezclado entre agua y sol. Cuando es mucho invierno, se nos puede dañar una cosecha. Cuando hay sequía en el verano, se nos puede dañar la cosecha, aunque el terreno sea fértil. Y así es el corazón del hombre. Muchas veces no damos el fruto que quisiéramos dar, pero Dios valora, así sea el 30%, que hagamos fructificar esa buena semilla. Mis queridos hermanos y hermanas, sigamos compartiendo en este mes de septiembre la palabra de Dios. No nos cansemos de conocer esta palabra que nos llama a dar frutos de vida eterna. Que no nos desanimemos cuando decimos que en este siglo XXI hay una descristianización, donde parece que la palabra de Dios se lanzara y se sembrara al viento y todo el mundo estuviese sordo. Miren cómo termina nuestra historia de hoy. El que tenga oídos, que oiga. Qué importante saber escuchar la palabra de Dios. Escuchar aquí la entendemos no solamente como esa palabra que resuena como una campana que hace ruido, sino una palabra que se interioriza y se aprende a escuchar con los oídos del corazón. Cuando se aprende a escuchar con los oídos del corazón, ciertamente esta palabra dará fruto. Que Dios los bendiga, que sigamos muy atentos a ese conocimiento que nos ofrece el seminario de Villa Paúl en este mes de la Biblia, para que no nos cansemos de amar la Sagrada Escritura y descubrir en ella un torrente que revitaliza, que renueva y que transforma. Et nubes pluant justum. Rorat et celire super, et nubes pluant justum. Ne iras caris Domine, ne ultrame mineris iniquitatis, exet civitas sancti facta est deserta, Sion deserta facta est, Jerusalem desolata est, domus sancti